Buenas noches, aquí estamos de nuevo en la Alameda para hablar de las cosas que interesan en Málaga y su provincia, y gracias sobre todo por la reacción del pasado programa en el que hablamos de formación profesional, de educación y también de emprendimiento y empresa, por muchos comentarios que hemos recibido sobre el programa. Ya va empezando a tocar hablar de política, sobre todo por dos circunstancias, porque queda una sola semana. El próximo viernes ya empieza la campaña electoral y quedan 24 días exactos para que ya llegue el 28M, en el que se van a elegir pues, las corporaciones municipales y los alcaldes de toda España y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, de la provincia. Y para hablar en estos primeros dos bloques de la Alameda, de la campaña, de la política, de los candidatos, pues hemos reunido aquí a 4 periodistas pues para debatir y hablar de lo que se está cociendo en los días previos a la campaña. Entre ellos, Javier Recio, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Montilla, ¿cómo le llamas tú a lo de Montilla? A Montipedia. Montipedia, que es algo así como la Wikipedia de la información de Málaga, ¿no? Buenas noches, gracias. Buenas noches, Montilla. Ana Barreales. Hola, buenas noches. Y nuestro compañero, director de ABC de Andalucía, Fernando del Valle. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas noches. ¿No estás ya preparado para la campaña o...? Ahí andamos, preparándonos poquito a poco. Ya no son como antes, ¿no? ¿O siguen siendo como antes? No son como antes, ya lógicamente no concitan el interés que por lo menos los periodistas le dábamos antes. Y no, tampoco tenemos ni los recursos ni el papel para hacer todo el despliegue que hacíamos antes. De todas maneras, creo que como periodistas siempre nos interesará una campaña, y más esta pegada a lo local, ¿no? Con aditamentos tan interesantes como los que tenemos en esta provincia. Pues es verdad lo que dice Fernando del Valle, le recuerdo, director de ABC de Andalucía, de que estas son las más pegadas a los ciudadanos, ¿no? Incluso la que la marca, teniendo mucho poder, y ya arranco esta conversación, teniendo mucho poder la marca PP, la marca PSOE, la marca Pedro Sánchez, la marca Feijóo, pero es ahora los alcaldes los que tienen su propia marca, ¿no? Son que tienen mucho más peso, ¿no? De hecho, hoy precisamente el alcalde de Málaga ha presentado su eslogan de campaña, que es Paco, ¿no? Paco gana Málaga. Está claro que intentan personalizar al máximo lo que es la campaña para que el votante no se líe, digamos, o no tenga en cuenta lo que puede ser la proyección nacional de sus partidos con lo que es una elección local. Algunos incluso la esconden, ¿no? No sé, porque, por ejemplo, Dani Pérez, que ha contado con el apoyo de Pedro Sánchez ya creo que han sido 3 o 4 veces. 2 veces. Dos veces, ¿no? Y alguna El más 12 que de febrero y el pasado día 2 de... Exactamente. Con un apoyo que se pueden comentar varias cosas. Eso te quería plantear. ¿Crees que un apoyo que puede beneficiarle a Dani Pérez, crees que le puede perjudicar? Pues vamos a ver, yo creo que el momento que vive Pedro Sánchez a nivel nacional sin duda no es el mejor. Es cierto que hay tesis que dicen que todavía está en condiciones de ganar las elecciones, pero a mí, con todo lo que está aconteciendo en ese ámbito nacional, no me parece el mejor. Yo sé de otros candidatos que se han rifado por no llevar a Pedro Sánchez a sus campañas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Pero a mí sí es verdad que podemos decir que Dani Pérez, que necesita apoyos, que tiene ante sí un reto pues titánico, como es el de derrotar a Francisco de la Torre, que muchos dan por perdido. Menos mal pues, que no lo ha puesto súper Paco, ¿no? Sí, a la campaña, ¿no? Que podría haber sido, ¿no? Ya sería un poco exagerado, ¿no? Sería un poco exagerado. Es verdad que se ha rodeado de ministros, se ha rodeado ya de Pedro Sánchez en un par de ocasiones, pero a mí sí me parece significativo cómo ha venido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha venido a apoyar a Dani Pérez encerrados en el mismo hotel las dos ocasiones. Nada de un paseo. ¿Cómo hemos asumido los periodistas el que ya no haya siquiera... Antes había corrillos, en el que un pequeño corrillo... Se mezclaba el gran líder con la prensa local, lo cual siempre era importante. Pero sigue habiendo, por ejemplo, mañana va a haber un gran meeting de Feijóo y Juanma Moreno, que sí va a ser en la calle. No se van a mezclar, lógicamente, con los ciudadanos, pero sí me parece otra cosa. Y acordaros de cuántos paseillos se han dado líderes por Calle Larios, etcétera, cuando han venido para rodearse de la gente. Esto, con el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez no se atreve a salir a la calle porque sabe que lo abuchean. Lo han ido abucheando por donde cada vez que ha salido sin protección, digamos, de su guardia pretoriana de escolte y se ha mezclado con la gente, le ha caído. Pero yo discrepo y te lanzo la pregunta a ti, Ana. ¿No creéis que en el micromundo de la prensa, a mí me gusta llamarle prensa de Madrid en vez de prensa nacional, porque hablan de cosas de allí de Madrid, ¿no? Entre la prensa de Madrid y el micromundo esto de las redes y tal, ¿no crees que la imagen que se transmite de Pedro Sánchez es peor de la real? Es decir,
un presidente del gobierno que ha conseguido a los pensionistas, ¿no?, una gran subida, ¿no?, que toma medidas económica del salario mínimo interprofesional y tal, ¿no creéis que a lo mejor se puede tener una imagen distorsionada de la situación real de Pedro Sánchez? No lo sé, o sea, cada uno tiene su propia imagen, ¿no?, de la situación de Pedro Sánchez. Yo creo que ha tenido una época para gobernar, que decía Fernando que no estaba en su mejor momento. Es que no ha tenido ningún buen momento, porque es que ha sido una cosa detrás de otra. O sea, entre lo que le ha pasado a él dentro de su gobierno... ¿No ha habido un momento en la historia de España récord con más de recaudación? Sí. Gracias a la inflación. Gracias a la inflación, o sea, que eso no es un logro. También ha sido, me refiero que ha podido un periodo en el disponer de un presupuesto muy grande. Y ha sido un periodo en el que ha habido que gastar también mucho dinero, pues por diversas circunstancias que han ocurrido. Yo creo que no ha tenido ningún momento bueno en este mandato, así que a mí me parece que Pedro Sánchez es un superviviente y lo ha demostrado en su camino para liderar el PSOE varias veces. Yo es que pienso que los mítines han cambiado mucho, que no son lo que eran ni los mítines. Me da igual que sean dentro de un hotel o en la calle. Yo cuando he estado he pasado, porque tampoco he ido a cubrir un mítin, pero digo, como yo me acuerdo cuando te gustaba mucho ir a los mítines. Como ciudadana, lo dudo, que a mí me iba para el concierto. Que a mí me gustaría ir a los mítines. Cuando había concierto, era otra cosa. Perdón. Si era un mítin con concierto, iba por el concierto. Sí. Pero quiero decir, cuando no vas a cubrirlo y pasas como periodista, es que realmente hay como una barrera que es imposible entrar y acercarse a nadie. O sea, que da igual, al final siempre están protegidos, sea al aire libre o sea bajo techo. Me parece que eso no tiene más importancia. Y respecto a que si tiene peor imagen, pues depende de a quién se le pregunte. Si se le preguntan, o sea, yo creo que ahora la sociedad está muy polarizada y según a quien pregunte, pues le parece que tiene mejor imagen o peor. No, yo lo que creo, o sea, lanzaba esta pregunta dices para las cosas que... porque quizás se está dando muy por amortizado. Yo creo que hay, y después entraremos en las peculiaridades que hay en el caso de Málaga, ¿no?, que también tiene sus propias peculiaridades. Como hablamos ahora mismo del influjo a nivel nacional, de que pueden tener los líderes a nivel nacional, yo no sé lo que va a pasar en Málaga, pero sí me parece que en eso que preguntas, cuando dice, Pedro Sánchez tiene muy mala imagen, claro, depende donde lo escuches, donde lo veas, donde lo etcétera. Porque claro, tú te pones a pensar, aquella persona a la que en el mes de enero se le subió la pensión 100 euros. Seguramente tendremos todos familiares a los que le han subido la pensión, 100 euros, 9, 20, ha subido la pensión. Ha habido salario mínimo interprofesional, ha habido elementos de ayudas de carácter social de diversa índole, para el alquiler, el bono social, se han dado hasta 200 euros para los chicos de 18 años para que gastaran en cuestiones culturales. 400, ¿no? 400 euros en cuestiones culturales, etcétera. A lo mejor esa gente sí tiene una buena imagen de Pedro Sánchez y puede decir, oiga, este me está ayudando a mí en este momento o lo que sea. Por eso digo que creo que muchas veces hay que también equilibrar y salir. Hay una cuestión que es que Pedro Sánchez ahora mismo, cuando sale a la calle, se le abuchea. Sí. Porque tú has citado algunas cuestiones por las que mucha gente, por supuesto, puede estar muy de acuerdo con la política establecida por Pedro Sánchez. Pero no olvidemos que acabamos de salir de la ley del solo sí es sí, de esa dependencia que tiene de Podemos y de la izquierda más radical, de sus pactos que siempre dijo que no iba a hacer con determinadas fuerzas políticas. Pero tú te crees que se acuerda la gente ahora mismo, la mayoría de la gente se acuerda, quizás lo de la ley del solo, lo de la ley del solo sí, valga la redundancia, el sí, es más esto porque todo el mundo ha conocido casos y tenemos recientes en Málaga, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero si ha pasado con Bildu, que nosotros que estamos en ese mundillo, pero cuando tú sales un poco a lo mejor de eso, a mí me da la impresión de que no es tan mala imagen, que depende de a quién pregunte, más allá de los elementos polarizados. Pedro Sánchez tiene partidario, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero yo estoy confiando que hay un hecho cierto. Este hombre no da un paseo por la calle nunca. Bueno, les pasa a veces a los presidentes de gobierno, no solo a Pedro Sánchez, les ha pasado a unos cuantos. Juanma Moreno, por ejemplo, por donde va, pues la gente lo va vitoreando. Esa es una realidad. Tampoco exageremos, no le van cantando saetas, Javier, en algún sitio le vitorearán y en otros no. Tú ves la imagen de Juanma Moreno, la gente la aplaude y todo eso. Bueno, Paco de la Torre se va paseando por Málaga y no tiene ningún problema. Y Dani Pérez también se puede pasear por Málaga. Sí, pero estamos hablando de Pedro Sánchez. Sí. Y Pedro Sánchez, no se da porque cada vez que se ha dado, yo estoy confiando, la gente lo abuchea. Bueno, yo no le sigo a todas partes donde va por la calle a ver si la abuchean siempre, en algunos sitios le han abucheado. Pero lo que digo es que hay que ver las cosas en perspectiva también. Entonces hay que ver a Pedro Sánchez en relación con su inmediato rival, que es Feijóo, ¿no? Igual que vemos al alcalde, pues puede tener cierto desgaste el alcalde, pero ¿ha subido suficientemente la figura de Dani Pérez como para ser una alternativa real en las elecciones?
lo veremos más adelante. Mira, Yo creo que no. Pues en el caso de Pedro Sánchez, pues es que resulta que Feijóo no ha sido el boom que creo yo que se esperaban en el PP que fuera Feijóo. Entonces, eso también Ana, hay que verlo en perspectiva. Pasa 84 hasta 140, no está mal. Yo estoy dando mi opinión. Yo creo que todo esto venía la pregunta de Manolo de quién tiene, las encuestas, que ya quién tiene las siglas más pequeñitas en el cartel electoral. Y yo creo que podemos coincidir que es Dani Pérez, ¿no? Bueno, pero ha traído aquí a Pedro Sánchez, o sea, que esconderlo no quiero esconder. Al hilo de lo que estamos hablando, lo que estáis aquí en la mesa. Al presidente del gobierno, que no está descartado siquiera que pueda venir una tercera vez en la campaña electoral, porque no está cerrada todavía su agenda y Málaga para Ferraz ahora mismo es una prioridad, porque está marcado así, sino que está todos los días con ministros, tú lo has comentado anteriormente. Yo creo que ha pasado ya por aquí todo el Consejo de Ministros, el ala socialista del Consejo de Ministros ha pasado ya por Málaga respaldando de alguna u otra manera a Dani Pérez. ¿Alguno ha hecho alguna jugada? Bueno, algunos sí, es verdad que también le ha hecho, mejor que no hubiera venido porque le ha hecho un flaco favor. Al hilo de lo que estamos hablando, de Pedro Sánchez, es un pequeño cotilleo, ¿no? Yo recuerdo a un dirigente importante del Partido Popular, que nos comentó que Pedro Sánchez, cuando se reunía con él, le decía que no entendía por qué la gente le odiaba tanto. Y yo creo que tú estabas en esa comida. ¿Quién has dicho que de quién viene el cotillo? De alguien del Partido Popular, ¿no? Sí. Quiero decir que tampoco es... No, pero digo... Hombre, era hace tiempo digo que no fue antes de ayer. Cuando había una pugna con Susana Díaz. En una comida que no estaba metida en una comida que interesa informal, aquí saber el momento, ¿no? Comentaron eso. Pedro Sánchez... Y él mismo decía que no entendía por qué la gente... Es un político para analizar, porque es verdad que es una figura... te ha dicho un superviviente pero también es un político camaleónico que es capaz de decir una cosa por la mañana y la contraria por la noche. Eso más que camaleónico es mentiroso, vamos. Bueno, quiero decirte que se adapta, que hace lo contrario de muchas veces de lo que dice. Que prescinde políticamente hay que analizarlo, ese perfil como persona, etcétera, hay que estudiarlo. Pero estamos hablando ahora mismo del efecto que puede tener su imagen en las elecciones. Claro. Es lo que estamos hablando. Y digo que ahí también en esa balanza están los elementos que muchas veces parece que se olvidan, de carácter, vamos a decir, más social, que también están ahí, que la gente igual valora también. Yo coincido contigo, que a lo mejor el micromundo mediático, político y tal, no valora que luego hay mucha gente que no, a lo mejor... Pero yo no digo que vaya a pasar. Si metes a Dani Pérez con Pedro Sánchez apoyándole en un hotel y no sales a la calle, aparte de ese micromundo, bueno, que va a salir en cuántas televisiones, ¿quién se está enterando de...? No es lo mismo que si te das un paseo electoral, no es lo mismo que si tú... podrían ir allá, colocarse en la puerta del hotel con una pancarta y protestar o montar una pitada o así, o sea, yo creo que el hecho de que también podría jugar a la petanca. O entrar en una librería en luces. Vamos, que lo haga una televisión de Madrid, como decimos. Vamos a hablar ahora vamos a analizar cada uno de los candidatos de Málaga Capital, haremos también un repaso por la provincia. Montipedia, a ver, corrígeme, 23 años de gobierno Paco de la Torre. Y 28 el Partido Popular. 28 el Partido Popular, 80, llega a las elecciones con 80 años. ¿Cómo valora, empezamos por ti, Antonio, cómo valora la situación real de Paco de la Torre? Quizá con la marca PP más fortalecida que las últimas elecciones y una última elección en la que consiguió gobernar gracias al apoyo de los 2 concejales de Ciudadanos. Es decir, que no consiguió 2 concejales más que el Partido Socialista, que Dani Pérez, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación en este caso? Vamos a ver, si analizamos desde un punto de vista objetivo, Paco de la Torre llega a estas elecciones en un mejor momento que hace 4 años. Primero, porque en aquel momento Ciudadanos era un partido en alza y ahora es un partido que está prácticamente desaparecido. En aquel momento su marca personal logró frenar el avance de Vox, que Vox no entró en el Ayuntamiento de Málaga, y en aquel momento Vox era una marca muy al alza y no logró entrar al Ayuntamiento, con lo cual yo creo que ahora puede tener más problemas de poder entrar quizá en el Ayuntamiento de Málaga, con lo cual a priori parte de una situación de mucho fortalecimiento. Porque además... La marca PP no es como estaba hace... Exactamente, la marca del Partido Popular es una marca que ahora mismo está en un muy buen momento. El Partido Popular tiene unos buenos resultados en Andalucía hace menos de un año, en Málaga Capital también. Todo eso hace que tenga una serie de elementos de viento a favor. ¿Qué puede pasar? ¿O qué elementos veo yo que pueden estar ahí, que pueden a lo mejor rebajar la expectativa? Que su gente lo vea todo tan ganado, que no se movilice. Por eso puede ser están ocultando el resultado de las últimas encuestas que han realizado. Claro, quizá que no quiere que se movilice su gente porque puedan creer que está todo ganado. Puede haber un cierto, eso yo llamo un intangible porque es muy difícil de valorar. 28 años supone una generación que ha cambiado en la ciudad.
Hay una generación nueva hoy, que no es la generación del año 1995 en la ciudad. No sé qué comportamiento puede tener eso, o si se siente identificado con el alcalde y a mí la edad no me parece que sea un elemento que haya que juzgar a nadie, pero creo que puede haber gente que pueda no sentirse identificado con la generación que representa al alcalde por su edad. Entonces, no sé eso cómo se puede medir. Es decir, hay distintos factores, incluso después el desgaste de tantos años gobernando el Partido Popular. El Partido Popular durante muchos años en Andalucía decía que era necesaria la alternancia, que no era bueno que hubiera 30 años de gobierno del Partido Socialista, porque eso no era democrático, aunque la gente lo votara, y eso es la mayor legitimidad. Quizás ahora también se le puede volver ese discurso en contra del Partido Popular, que le puede decir el PSOE, que ustedes llevan 30 años en la ciudad. Entonces, yo creo que ahí hay un cierto equilibrio, aunque creo que él parte de una posición ahora mismo mucho más ventajosa que hace 4 años. La realidad es que tienen datos de encuesta bastante favorables y los quieren mantener ocultos, bueno, que no los quieren transmitir a su electorado. Para evitar desmovilización. Para evitar la desmovilización. Porque, como dice Antonio, cualquier síntoma de euforia pues puede ser al final negativo, y hemos pasado noches electorales aquí en las que Paco de la Torre durante un rato no era alcalde, ¿acordado? Tanto con María Gámez como con Dani Pérez. Dani Pérez, que al final salva los muebles por un solo concejal. Yo veo al alcalde muy tranquilo, y lo veo en mejor momento personal y político quizá que hace 4 años. No te digo que hace 8, pero sí, seguro que hace 4 años. Con un bagaje también, un bagaje de ciudad, del que no hemos hablado, que creo que la transformación que ha tenido Málaga en los últimos tiempos es absoluta, y sin grandes anuncios, sin grandes proyectos municipales como sí hubo en otras elecciones, como fueron los museos, etcétera, pues sí se ha producido durante estos años este gran salto de Málaga, ¿no? Con la venida de las grandes empresas, con el turismo como se ha puesto, etcétera. Que eso también, supongo lo hablaremos, también tiene sus detractores, pero no creo que sean más que los que aplauden esa transformación que ha tenido Málaga. Y, por supuesto, el momento PP. Creo que lo que se está haciendo en Andalucía, los resultados de Andalucía de junio del año pasado son muy importantes, en Málaga fueron clave, y la aportación de Málaga para el voto, la mayoría absoluta de Juanma Moreno fue clave. Y no está teniendo grandes problemas la marca PP, quítale el asunto de Doñana, pero no está teniendo grandes problemas esa marca PP a nivel andaluz, lo cual le está viniendo muy bien a De la Torre. Yo ya digo que lo veo mejor que hace 4 años, y en ese sentido sí entiendo que estén ocultando ciertas expectativas demoscópicas que tienen, que podría ser hasta peligroso sacarlas. Bueno, coincido bastante con lo que han dicho tanto Montilla como Fernando. Pues coincidís menos, que hay que... Coincido en una parte, en otra... Yo voy a ser aquí la nota discrepante hoy, en una parte coincido, en otra no. Yo creo que aunque estén ocultando esa encuesta, su actitud sí manifiesta que, o sea, hablan con una seguridad de ganar, que mire usted, eso no se puede ocultar por mucho que usted oculte la encuesta. De hecho, el debate está en la carrera de la sucesión y el número 2, pero no se plantea ni siquiera la posibilidad de que pierda las elecciones. Si os dais cuenta, eso es algo como que, vamos, bajo ningún momento, o sea, que en ningún momento se plantea. A mí me parece que su proyecto está dando muestras de agotamiento, pues algo normal después de tantos años, aunque a mí me parece que decir que alguien se tiene que ir porque lleva muchos años gobernando me parece ridículo, por mucho que antes se haya hecho. Mientras le voten los ciudadanos, pues para eso se celebran las elecciones. Me parece absurdo decirlo. Otra cosa es que uno pues debería saber el momento de irse, y eso es complicado. Yo creo que hay 2 factores que le van a beneficiar mucho y que son un poco coyunturales. Y uno va a ser el desmoronamiento de Ciudadanos, que todo el voto de Ciudadanos se va a ir al PP. O se van a quedar en casa o se van a ir al PP. Se dividirá, no sé si, pero más de la mitad yo creo que se va a ir al PP. Y luego creo que en las municipales el voto de Vox se va a ir al PP. Y se lo van a reservar para las generales, que es donde la marca Vox tiene mucha más fuerza. Eso va a beneficiar al PP y creo que el resultado va a ser mejor que el de las últimas elecciones. ¿Tú coincides, Javier? Yo no coincido con Ana. Vamos a confrontar un poquito. Ana considera que el proyecto de Paco de la Torre está... He dicho que da muestras de agotamiento. Que da muestras de agotamiento. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que Málaga jamás ha tenido un tirón como ciudad en el resto de España como ahora. Pero es que todo el tirón de Málaga como ciudad yo creo que no es atribuible al alcalde. Yo he dicho su proyecto para Málaga, me parece que... Es que, Ana, su proyecto para Málaga lo ha puesto Paco de la Torre, no lo ha puesto Dani Pérez. Yo he dicho Pérez. Que empieza a dar muestras de agotamiento, no que hasta ahora no haya estado bien. Y que Málaga no vaya como un tiro, es que son cosas diferentes. Identificar a un alcalde con una ciudad es como identificar a un presidente con un país o a un presidente autonómico con una comunidad. Bueno, es que ahí es donde iba a parar yo, ¿no?
el gran éxito de Paco de la Torre es que se focaliza en el avance espectacular de Málaga. Nos guste o no, sea así, vamos. Cuando tú hablas con cualquiera, incluso gente de fuera, hay que ver al alcalde. No, y la gente de dentro también. Entonces, Málaga ahora mismo está en un momento espectacular. Es la ciudad de moda. Yo no sé si con más o con menos merecimiento, pero es así. Todo el mundo se quiere venir a vivir a Málaga, porque se vive estupendamente a la hora de teletrabajar. El teletrabajo le ha venido a Málaga de una manera espectacular. El tema de Google, todas las grandes empresas que se han instalado aquí. Entonces, yo creo que Málaga está viviendo una época de florecimiento espectacular. O sea, esta ciudad, y eso hay que gestionarlo en el año 2023, en el que estamos ahora, no es igual a hace 2 décadas. Es que ese éxito hay que gestionarlo también. Y eso nadie lo discute, Javier. Cierto agotamiento en su proyecto a la hora de gestionar ese éxito, para no morir. Si se votara, si la circunscripción fuera general, Paco de la Torre sacaba igual los 31 concejales y votara a toda España, porque su imagen... y nadie está diciendo que eso no vaya a ocurrir, y ni nadie pone en duda la gestión de Paco de la Torre. Es que aquel que cuestione la labor que ha hecho Paco de la Torre y la labor que ha hecho el Partido Popular, no olvidemos también la etapa de Celia Villalobos, que empieza a asentar la base de lo que hoy es Málaga, de lo que después Paco ha desarrollado como alcalde de la ciudad en esas líneas estratégicas que se marcan en el plan del año 97. Nadie puede poner en duda esa transformación. La Málaga de hoy no tiene nada que ver con la Málaga de los años 90, ni siquiera con la Málaga de los principios de los años 2000. Eso nadie es indiscutible. Pero también la ciudad tiene una serie de problemas, de situaciones que hay que solventar y que no se le están dando. ¿Qué es lo que dice? A veces es complicado porque el éxito ciega. Luego hay otro asunto, estamos hablando de pasado, de lo que se ha hecho, del balance, pero no sé hasta qué punto esto se tendrá en cuenta, pero yo veo a Paco de la Torre como el único de los candidatos como alcalde que tiene una visión de la ciudad a 15 años vista. No ya solo lo que voy a hacer en los 4 años y voy a peatonalizar este cachito. Curiosamente, a pesar de su edad. Curiosamente, a pesar de su edad. Y es el único que te plantea un proyecto como el eje litoral. Que será posible, no será posible, que es una millonada, pero a mí eso me parece pensar en grande, Ana. Sí, yo pensaría en otras cosas antes que en el eje litoral, pero bueno, y es un proyecto. Pues yo creo que las comunicaciones son claves en la ciudad y Málaga se tiene que plantear conectarse con... Sí, pero las comunicaciones... Es que claro, tú estás planteando un intercambiador cuando las comunicaciones, por ejemplo, con La Cala, con Rincón, con toda la zona este, están por hacer. Acordaos. Entonces, primero hagamos eso y luego ya planteemos lo otro, porque me parece que hay que ir en orden. Acordaos de cómo miramos al alcalde el primer día que nos cita y nos dice quiero una expo para Málaga. Nos quedamos mirándole como diciendo, ¿este qué está contando, no? Y estamos hoy a un mes y pico de que se produzca esa decisión, creemos que con posibilidades, pero entonces no nos lo creíamos. Pues yo creo que con este otro tipo de proyectos igual. Y yo es lo que... diferente, la expo es una cosa y el plan litoral es pensar en la ciudad a largo plazo. En eso sí lleva razón, porque yo recuerdo cuando se presentó el proyecto a la prensa, que fue en la precampaña de las elecciones anteriores, no sé si recordáis, que nos llevó a 2 terrenos que estaban allí, allí en los montículos que había, etcétera, nos llevó allí a presentarnos el proyecto y recuerdo que el PSOE, una de las primeras críticas que hace, que aquellos terrenos no eran del ayuntamiento, que cómo iba a hacer la expo, tal y cual. Después todo el mundo se ha subido al carro. Yo creo que eso sí tiene... Yo también apoyo, me parece una idea de ciudad, de proyecto, el eje litoral, porque es terminar la ronda. Málaga está coja por una parte de la ronda, que es la parte que tiene el mar y que hay que hacer ese eje litoral, ¿no? Pero esos proyectos que son de ciudad y que Paco ha planteado con vistas a hacerlo dentro de mejor 7 u 8 años, porque no es un proyecto, debe acompañado de otras cuestiones como el tema de la movilidad. Pero ¿no creéis que, por ejemplo, y ya paso a hablar de Dani en estos últimos minutos, que el alcalde va a tener que también gestionar el problema de la vivienda, claro, un problema generalizado, no solo en Málaga, en toda... es un problema surgido en parte por el éxito de la ciudad, pero por eso hablaba de... Claro, pero que esas cosas pasan cuando una ciudad tiene éxito y quiere ir mucha gente, es que es normal. Ciudades con poco éxito tienen problemas de vivienda. Pero cuanto más éxito, más problema. Luego, el problema de la vivienda, ese mantra que de mi punto de vista es un mantra que no es una realidad, de que los barrios están abandonados, yo creo que no, pero... Y luego el modelo de turismo, de vivienda turística y tal. Entonces, es verdad que eso lo va a tener que gestionar y son las palancas en las que se ha apoyado Dani Pérez, ¿no? Precisamente para intentar tener algo con lo que competir con... Yo creo que Dani ha hecho una cosa muy buena desde mi punto de vista, que es poner el foco en la vivienda. Ha sacado un tema que es verdad que hay mucha gente que tiene problemas y él
lo ha sacado a la palestra y ya está marcando la agenda de pre-campaña. Eso hay que reconocérselo a Dani Pérez. Pese a que el ayuntamiento no es el competente para hacer vivienda. Que era la Junta. Es la Junta de Andalucía la que tiene. Pese a que el ayuntamiento ha sido el que ha hecho pese vivienda. a que el ayuntamiento ha hecho 5.000 y pico viviendas. 5.700 en las últimas dos décadas. Desde que gobierna Paco de la Torre, la Junta de Andalucía hizo 90 y el alcalde ha hecho, el ayuntamiento, 5.700. Aún así, ha puesto el foco ahí y yo creo que ahí el alcalde se siente incómodo. Se siente incómodo porque él presentó previamente un plan que era menos ambicioso que el que ha presentado. Pero más concreto al mismo tiempo. Bueno, más concreto, pero el de Dani era... Más concreto me refiero, decía dónde se podían construir. Sí, y también decía cuántas eran de VPO y cuántas eran había muchas viviendas que eran de iniciativa, vivienda libre. Mientras que de Dani Pérez lo que ha prometido son 10.000 viviendas de VPO. O sea, ese mensaje ha calado. O sea, y ahí, en ese sentido, hay que felicitar al candidato del PSOE que ha tenido olfato para poner el foco en donde hay un problema. Ahora, vamos a terminar este bloque, ahora os preguntaré sobre si el hecho de que los candidatos sean cuales sean, sobre todo de la oposición, alimenten ese discurso del mantra de barrios abandonados, de que el modelo turístico es un desastre para la ciudad, de que el parque temático del centro histórico, que desde mi punto de vista son mantras, no, o sea, cuando digo mantras son afirmaciones un poco gratuitas, si creéis que eso además está perjudicando un poco a la ciudad, pero eso os lo planteo, paramos unos segundos y enseguida volvemos para seguir con estos asuntos. Reanudamos nuestro paseo por la actualidad en la Alameda con Javier Recio, Antonio Montilla, Navarreales y el director de ABC Andalucía, Fernando del Valle. Y tenían que haberlo visto ustedes en esta pausa, a Javier y Ana ahí confrontando, que no se ponían muy de acuerdo, lo cual os invito a que mantengáis, no en el mismo tono, que puede parecer un poco exagerado, pero sí que confrontéis sobre ese por eso discutimos. Claro que os queréis mucho, eso ya lo sabemos. Sobre todo por eso, ese hecho de barrios abandonados, el centro histórico es un parque temático, todas esas cosas que están sirviendo a muchos partidos de la oposición como palancas para la campaña, ¿no? A ver. Vamos, yo niego la mayor, yo no creo que Málaga tenga un problema real del tema turístico. Y tú decías si podía perjudicar la imagen de la ciudad. Los datos dicen que no, pues cada vez recibimos más turistas. O sea, la ciudad sigue siendo una ciudad muy atractiva para visitar. El tema del parque turístico, es el mantra que se inventan parque algunos. Temático, ¿no? Del centro histórico, el parque temático convertido en parque temático. Claro, yo no sé a lo que se refiere eso. ¿Eso que se refiere? ¿Que solo hay turistas? Pues se ven que baja la gente muy poco al centro. Yo bajo toda la semana al centro. En el centro hay miles de malagueños. Y yo nunca he visto problema que la gente parece que es que no puede pasar. Jamás he visto a los bomberos quitando a la gente para que pueda pasar. Es una ciudad con ambiente, que está bien, pero una ciudad perfectamente cómoda para vivir y para disfrutar. Espera, que está terminando. Ya te estaban metiendo prisa. Yo es que no creo en blancos y negros, yo soy más de grises. Entonces, me parece que Málaga tiene mucho éxito, que vienen muchos turistas y eso es un acierto y una alegría. Y yo hablaba antes de gestionar el éxito y yo creo que sí es algo que hay que gestionar. Y no solo le pasa a Málaga, o sea, no es que sea un problema de este alcalde, es que le pasa a Barcelona y le pasa a muchas ciudades y le ha pasado a muchas otras ciudades, le pasa a Venecia. ¿Qué pasa en Venecia? Es que hay veces que es que no... Hay ciudades a las que no merece la pena ir en determinada época. Entonces yo creo que Málaga tiene que gestionar ese éxito. ¿Eso quiere decir que no tienen que venir turistas? No. Eso quiere decir, en mi opinión, que hay que hacer una apuesta por determinado tipo de turismo de calidad que es perfectamente compatible con que vivan los malagueños. Entonces el mantra ese de que Málaga es un parque temático, no. Pero que esto hay que dejarlo a su libre albedrío y según que vengan todos los que quieran, pues a lo mejor hay que gestionar esto de alguna manera. Ese es mi... Ya, pero define Pues gestionar gestionar eso. que habrá dejar de cosas subir precios, ¿no? Lo que estás diciendo. ¿Cómo se no consigue me gestionar lo que yo eso? Pienso, que eso era lo que estábamos hablando. No, ¿cómo se consigue gestionar eso de esa manera? Pues Porque que hay que a lo mejor gestionar hay esto de cosas esta manera. que hay que regularlas. ¿Cómo se A lo mejor regula? hay que regularlas y resulta que hay que poner poner un una torno tasa... para que entre la gente. Javier, ¿O no? déjame que hable, que me estás preguntando. Igual hay que poner una tasa turística, por ejemplo, o otras medidas. O a lo mejor resulta que no... Yo no me parece que sea tan rentable para Málaga que vengan tantos cruceros y sueltan a un montón de turistas en un día. Escala, Pues me parece ¿no? que Sobre eso todo no escala deja... de crucero, escala de gente que muchas veces se van de excursión a Granada o a Córdoba. Me parece que eso a la ciudad no le aporta. Le aportará al puerto en todo caso y no sé cuánto. No molestan si se van a Granada.
se quedan deambulando por aquí unos, otros pillado. se van a Granada. Quiero decir que al final no queda, no todos se van a Granada, obviamente, pero quiero decir que los que pasan aquí unas horas no dejan nada y otros se van. Entonces me parece que es algo que tampoco aporta mucho. Que no Por deja ejemplo, nada, lo dices tú, Ana. Yo creo que... prácticamente yo nada. estoy contigo, Ana, en que aquí hay matices. Y yo sí creo, como malagueño, que hay determinados momentos en los que ir al centro resulta un poco incómodo. Pero un momento, Javier, pero un momento. se abren las calles a su paso. No me pasa siempre y Claro, no generalmente pasa lo que me da siempre, es ¿no? mayor alegría ver las calles llenas que vacías. Porque aquí a mí me gustaría citar los economistas lo que llaman el coste residual. Y si no fuera eso, ¿qué tendríamos? O sea, ¿cómo estaba la ciudad antes? Claro. Yo creo que eso en la mente del malagueño está y pesa mucho más de los primeros problemas que empieza a ver, que por supuesto que los hay, y algunos son importantes, pero no creo que ahora a hora de votar, yendo también a la pregunta tuya de cómo se gestiona esto, los malagueños vayan a achacar mucho al alcalde alcalde, te has cargado la ciudad llenándola de turistas. No es así, yo lo he dicho, hablo de gestionar el éxito, o sea que fíjate hasta qué punto no digo, y por eso hablo de... Mejor eso que gestionar el fracaso. Lo que pasa en esto Claro que sí, pero es que ese también se puede... El problema puede de ser ese un problema. discurso es que ha calado ya en determinados sectores. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, que ha dicho Javier. Yo no creo que haya un problema. Yo no creo que el centro de Málaga sea un parque temático. Lo que pasa es que ese discurso ya ha calado. Yo lo he escuchado ya esta Semana Santa, incluso ante el ámbito cofrade, donde no lo había escuchado otra vez. Anda, que los cofrades digan eso, Sí. No, cuando en Semana Santa precisamente la ciudad está para ello. Te vengo a decir que hasta ese discurso se está calando en determinados sectores. Lo mismo que de los barrios abandonados. Vamos a ver, en Málaga los barrios no están abandonados. Hay barrios que tienen problemas. Uno tendrá un problema de movilidad, otro de estacionamiento, y habrá que solucionarlos. Pero no es decir que estén abandonados y que todo esté centrado. Tienen problemas, como lo tienen en otras ciudades. Es decir, lo que pasa es que esos eslóganes fáciles, que muchas veces a más fuerza de repetirlos, pues van calando en determinados sectores. Pero yo no creo que la Cruz de un Humilladero esté abandonada, o que el Palo esté abandonado, o que Churriana esté abandonado. Que Churriana tiene un problema de movilidad por el tema de que tarda mucho la gente en venir. Pues habrá que solucionar ese problema de movilidad, de cómo viene la gente de Churriana al centro de la ciudad. Pero es verdad que ese asunto, esas críticas, esos eslóganes han calado en determinados sectores. Que eso vaya a tener una traducción después en número de votos, es difícil de calibrar. Ahora, el tema turístico, no solamente Málaga. Si lee uno a la prensa o va a otras ciudades, el debate está en otras ciudades. Es un debate general de las grandes ciudades en el siglo XXI y tienen que buscar esos equilibrios, entre el residencial y el uso turístico, porque si no, si quitáramos todo el turismo que hay en Málaga, ¿de qué viviría Málaga? Lo tecnológico, muy bien. Estamos muy contentos que han salido datos del paro, ¿no? Que han bajado afortunadamente en 4.500, creo que ha sido en la provincia. Y la gente se pregunta eso, ¿gracias a qué? Gracias a que ha habido Semana Santa, el sector servicios y se ha movido bastante la economía. Es que yo cuando la gente empieza a criticar y el turismo y que molesta el turismo, pero oiga, pero de qué vivimos nosotros. Yo ya he dicho al principio que no es una cuestión de blancos o negros, o sea, es que no es turismo sí o turismo no, sino turismo cómo o turismo hasta dónde. Esa es mi posición. Ana. Entonces, no digamos que cuando la gente critica, como si se criticara todo el turismo. Se puede decir, pues Ya, hay cosas pero- que quizás pero, habría que regular. Pues, Esta corriente lo que provoca al final es una turismofobia, que se ve al entonces turista no se con... puede decir nada y hay que dejarlo No, todo hay tal que cual. hacer un Pues poco con nada, más dejamos criterio. que vengan cuantos más Pero turistas una mejor. Sí, pero la verdad es que... No, sí, Lo has captado, lo has cogido al lo he vuelo. cogido al vuelo. En esto que estábamos diciendo, es que se está culpando a la situación actual de Málaga de expulsar a los vecinos del centro. ¿Cuántos vecinos había hace 10, 15 años en el centro? Si en el centro ya no quería vivir nadie, si el centro era sórdido, carecía de todo tipo de servicios y las casas se caían. Que puedo estar de acuerdo contigo en que Que yo no he tendríamos dicho que nada de tener expulsar a unas, vecinos del centro. unas luces largas para ver qué hacemos. Te decía porque se supone que es el turismo, que son las viviendas turísticas las que están expulsando a los malagueños de Bueno, son los de- alquileres del altos, centro. motivados en parte por eso, como pasa en otras ciudades. Pero que el centro de Málaga no era un sitio donde la gente quisiera No, vivir. sí, a mí el problema no me parece que sea expulsado a los vecinos del centro. O sea, me parece que el problema es que este modelo, que no solo lo tiene Málaga, que lo tienen otras ciudades, pues genera que es otra vez gestionar el éxito. Insisto,
suben los alquileres. O sea, Málaga es una ciudad atractiva, vienen turistas, hay muchos alquileres turísticos, como pasa en muchas otras ciudades. Eso hace que la gente que estaba alquilada allí, o sea, que los alquileres se vayan expandiendo hacia afuera y vayan subiendo precios. Está pasando en Málaga y en otros todas sitios. las ciudades, ¿eh? Y bueno, pues habrá que buscar una salida cuando la gente joven que sale, que termina de estudiar y empieza a trabajar, no puede acceder a una vivienda. Estaremos todos de acuerdo en que eso, pues, lo consideramos un problema, ¿no? Lo que sí una de las patas de ese problema es ese. Luego tiene otras patas, como es pues, la falta de vivienda pública, el hecho de que en otros sitios se van a vivir al área metropolitana porque está bien conectado y en Málaga no, distintas circunstancias. Ahora que ha dicho Ana eso, yo iba por ahí. Yo creo que Málaga tiene ya hechuras de una gran ciudad. Entonces tenemos que tener los comportamientos de las grandes ciudades. O sea, y es lo más difícil de cambiar, es la mentalidad. Se tiene que ver cada vez con más naturalidad irte a vivir al área metropolitana. Claro, si es que pasa en de todas las hecho, hay ciudades. pueblos como Alaurín, Rincón y Torremolinos que hay miles de malagueños que trabajan en Málaga y que viven allí. Entonces, querer encerrarnos en que no todo el mundo tiene que vivir en los barrios toda la vida, pues quizás tenemos que abrir la mente. En Madrid, en Barcelona, la gente es donde vive. Y en las grandes ciudades europeas. Es clave y tenemos que abrirle la mente comunicaciones y tener un cambio de... Pero eso ya la propia naturalidad, los propios hechos lo van demostrando. Es decir, en Rincón ha subido ya, ha superado 50.000. Si te vas a Cártama, es un municipio que si se ve la evolución de los últimos 10 años, ha crecido muchísimo. Pero y ahora está subiendo la vivienda. Imagínate que hubiera conexión por tren o por metro con todas las ciudades. Lo que hay que abordar, con la vivienda? Lo que hay que abordar es que yo creo que ya quizás estamos sobrepasando aquí el tema de las elecciones, pero que creo que es el problema. Es decir, cuando se tienen que abordar esas cuestiones, el turista no es el malo, es decir, la ciudad Claro que no. y las administraciones responsables tienen que abordar las situaciones paralelas para que haya un equilibrio entre todo. Entonces, hay que abordar el tema de la vivienda, hay que abordar el tema de las comunicaciones, que lo tenemos olvidado. Es decir, para que estas personas se vayan al Rincón de la Victoria, pues hay que tener una autovía que no se te colapse a las 7 de la mañana cuando la gente tiene que ir a trabajar o llevar a los niños al colegio. Y hay que solventar ese asunto. Bueno, y un asunto que nos estamos olvidando y que lo tenemos ahí, el abastecimiento de agua. Cuidado a ese asunto, que lo vamos a tener encima de la mesa a las vueltas del verano si no llueve, a la vuelta de las elecciones. que va a ser un problema monumental y que tienen que abordar en general todas las ciudades, pero las grandes ciudades y las que viven del turismo mucho más. Y veo que ahí falta esa perspectiva, hablaba antes Fernando, esa visión que tiene el alcalde al medio y el largo plazo, pues faltan los políticos esa misión al medio y al largo plazo. Es más fácil decir que los barrios están abandonados o que el centro lo han tomado los turistas, es un parque temático, que decir, oiga, vamos a ver cómo cazamos este desarrollo económico con el desarrollo social, la movilidad, los suministros, etcétera. Bajando el balón al suelo, que estábamos hablando de si todos estos temas iban a beneficiar a Dani Pérez, yo creo que él sí ha sido inteligente, como decía antes Javier, de abrazarse a estos asuntos, empezando por el tema de la vivienda y habiendo sido la punta de lanza con las viviendas de protección oficial, hasta el punto de que luego ha llegado Pedro Sánchez. No sé si le ha ayudado esos anuncios de decenas de miles de viviendas que ya todo el mundo ha dicho, bueno, esto ya es una mera promesa electoral. Bueno, de hecho lo que prometió del Sareb en Málaga solo eran... claro, es que al día siguiente cada anuncio que hacía al pobre se le caía. En ese sentido no sé si ha apoyado, si es un buen respaldo para Dani Pérez y sus 10.000 viviendas. Pero siendo inteligente, Dani Pérez, que seguramente no tendrá otros argumentos de peso para medirse, para enfrentarse a Paco de la Torre, yo no sé hasta qué punto todos estos debates van a influir en contra del candidato Paco de la Torre. Ya, no solo que pueda ayudar a Dani Pérez, sino que perjudique que penalicen al alcalde. Bueno, quería plantear otro tema. Vamos a ver, Ciudadanos, que ha pasado antes un poquito ahí por encima, ¿creéis que está... Bueno, que es segura su desaparición? Noelia Losada ha hecho un esfuerzo por, ¿no? Yo creo que como el último mohicano de intentar, ¿no?, hasta el último instante estar ahí, pero ¿qué valoración hacéis de las posibilidades de que Ciudadanos siga o no en el ayuntamiento? Yo particularmente creo que Noelia Losada ha sido una buena concejala, pero le ha llegado esta elección en el peor momento de su partido. Yo creo que sería prácticamente un milagro que Noelia Losada repitiese como concejala en el Ayuntamiento de Málaga. Yo la doy... Yo creo que el Ayuntamiento de Málaga va a ser muy complicado que Ciudadanos entre y creo que Noelia no va a poder rentabilizar el buen trabajo que a mi juicio creo que ha hecho al frente de las delegaciones en las que ha estado. Ella lo va a pelear, es lógico que lo va a pelear, pero en el caso de Málaga veo muy complicado. Si hay un ayuntamiento donde yo veo que Ciudadanos puede tener todavía cierto peso, incluso puede ser determinante en algún momento,
que es el Ayuntamiento de Mijas, porque ahí tiene una base importante, tiene 6 concejales, pero en el Ayuntamiento de Málaga lo veo muy, muy complicado. Sí. En el Ayuntamiento de Mijas están prometiendo 250 euros a cada empadronado para combatir la inflación. O sea, yo creo que Noelia, o sea, Ciudadanos está en caída libre y Noelia Losada demuestra su honestidad a la hora de estar en política en un partido que sabe que se está desmoronando y no salir corriendo, sino mantenerse ahí al timón del barco local, por lo menos. Pero yo coincido con ellos, creo que está en caída libre y que ese voto se va a ir a... A mí me parece muy meritoria la ilusión con la que ha afrontado no solo la campaña, sino desde hace ya mucho tiempo, como ha seguido peleando por la marca Ciudadanos y por esos ideales de Ciudadanos. Pero incluso siendo Málaga uno de los pocos ayuntamientos grandes que creo que si hubiera una mínima posibilidad de que entrara Ciudadanos sería Málaga por ese trabajo, bueno, creo que por la idiosincrasia. Luego se acuerdan de Juan Casado, de otras cosas y dicen... Bueno, de Juan Casado, no creo que se acuerde... Bueno, ¿por qué no? Pero que incluso siendo Málaga, donde a lo mejor podría tener entrada, yo creo que el declive y la debacle de Ciudadanos es tal que no van a tener representación. Lo llamativo es que en ningún momento de la legislatura la relación entre el alcalde y Noelia Losada, ¿no?, ha sido... No digo que haya sido mala, pero no ha sido buena. Es decir, el alcalde siempre ha mantenido, ¿no?, como una... Es que a Noelia Losada le sentó muy mal cuando Juan Casá se fue, que el alcalde, digamos, lo mimara a Juan Casá. Entonces eso le sentó como un tiro a Noelia Losada. Yo lo que no sé es como que nos rompieron. Porque es verdad que ella le exigía que Juan Casá no tuviera ningún cargo en la Diputación, como después le dieron a Juan Casá, y yo pensé en un momento que podían romper. Al final... ¿Habría sido diferente la legislatura si...? Hombre, claro, hubiera sido diferente porque hubiera sido alcalde Dani Pérez. Bueno, no me refiero incluso, se podía haber ido y haber mantenido cierto pacto. Pero si se rompe ya el alcalde no tendría la mayoría para... Idílica no ha sido, la relación ha sido buena, se han respetado con esas diferencias. Haciéndose un poco... Pero idílica no ha sido, y tal es así que desde que estamos ya en pre-campaña, Noelia Losada lo que está haciendo es distanciarse cada vez más del Partido Popular y de Pero ¿no crees que eso le puede perjudicar a Antonio? Porque si ella se distancia echando marcha atrás, o contradiciendo lo que ha venido haciendo, defendiendo durante 4 años... Es que eso es otro de los elementos, la propia contradicción. Lo tiene muy difícil. Entonces, claro, se le une el desmoronamiento del país, el desmoronamiento del partido, y ahora la estrategia que uno vislumbra por lo que escucha, por las declaraciones, que lo que hace es alejarse de un gobierno del que ha formado parte durante 4 años y ha sido corresponsable de las decisiones que se han tomado en la ciudad. Yo no creo que sea una decisión así de estrategia de me voy a alejar, que normalmente lo hacen cuando llegan las... Yo creo que realmente ahora está diciendo las cosas que piensa y que antes se tenía que morder la lengua con alguna cosa y ahora mismo en este momento de campaña pues ya no le importa decirlo. Yo creo que el alcalde no está acostumbrado a tratar con concejales como Noelia con criterio y que le dicen lo que piensan. Está acostumbrado a tratar con concejales más dóciles. Y entonces le viene Noelia que le dice 4 cosas y, bueno, pues choca. Tened en cuenta que... A 3 meses de la elección, claro, tened en cuenta que Noelia Losada se le otorga la delegación de Cultura y se le quita, entre comillas, al alcalde de la ciudad de los museos, cómo va a estar 4 años sin llevar cultura. Y ahí hemos tenido unas grandísimas desavenencias también, en las que el alcalde ha ido por libre haciéndole feos, enterándose de repente de determinadas cosas. A la que debía ser responsable de cultura. ¿Quién presenta el CaixaForum hace escasas semanas, ¿no? Estaba Noelia Losada allí. Siendo la concejal de Cultura, además. Claro. Y luego, también lo hemos comentado de pasada, Antonio Alcázar, que es el candidato de Vox, ¿no? Pero después de que en Andalucía sean irrelevantes, ¿no?, por la aritmética parlamentaria, al final ha dejado a Vox en Andalucía con un papel irrelevante, casi invisible, ¿no?, porque ya nadie en Andalucía, ¿no?, casi nunca se habla de Vox. ¿Qué creéis que va a pasar en Málaga, capital? Porque habéis comentado la posibilidad de que el propio alcalde aglutine ese voto de Vox, ¿no? Eso, sí. Yo creo, yo he puesto, lo mencioné anteriormente, creo que hace 4 años se vio muy claramente. En diciembre de 2018 hubo unas elecciones andaluzas donde Vox irrumpe con mucha fuerza. En Málaga capital obtiene un buenísimo resultado que en aquel momento, si extrapolábamos, le daba entrada en el ayuntamiento. 6 meses después, no pasó 4 años, 6 meses después, sacó 10.000 y pico votos, es decir, se quedó muy alejado de lo que había obtenido en las andaluzas en la capital y ahí hay un dato
No solo eso, ese día, Antonio, acuérdate que había europeas también. Europeas, efectivamente, y ganó más votos en las europeas que en las propias municipales. Es decir, y ahí se vio que la marca Paco de la Torre aglutinó ese voto de centro-derecha, que en las andaluzas votó a Vox y que en las municipales votó a Paco de la Torre. Y estamos hablando de que en aquel momento Vox era un partido que había irrumpido con mucha fuerza, que estaba a todas horas en los informativos, que era un partido que todas las encuestas daban que iba subiendo, y no entró en el Ayuntamiento de Málaga. En un contexto ahora, como has dicho, hace un año se quedó como una fuerza irrelevante en Andalucía, el episodio de Macarena Olona, el episodio reciente de la moción, esta censura, que era un espectáculo que se dio a nivel nacional, que es un partido que ahora mismo las encuestas sí le dan un buen resultado a nivel nacional, pero está estancado. Es un partido que es verdad que no baja, pero tampoco se termina de subir, es decir, se ha quedado estancado. Yo tengo mis dudas de que en ese contexto pueda entrar en el Ayuntamiento de Málaga. Ahora, aquí puede pasar cualquier cosa. La cuestión es también cuál es el modelo de ciudad que tiene Vox en Málaga. Vox tiene un modelo a nivel nacional. Si tú te fijas, Nadie, ¿no? tú piensas en qué plantea Vox para Málaga y es que... Por ahora lo único que le hemos escuchado es que está en contra de la aplicación de las zonas de emisiones de gases en el centro de la ciudad. Es lo único que se le ha escuchado concretamente. Estás en contra de una cosa que te marca Europa. Quiero decir, como de cosas que pueden aplicar ellos, yo no tengo en mi cabeza qué planteamientos hace para Málaga. Entonces, pues el que va a votar, el que quiere votar a la derecha, pues vota al PP. Dice, no voy a votar a Vox, ya le votaré. Yo soy simpatizante de Vox, le voto en las generales, que ahí sí marcan una diferencia, ¿no? Respecto al Partido Popular. Entonces yo creo que no tiene primero que el candidato es un auténtico desconocido, está haciendo esfuerzos. Bueno, cuando ha sido conocido ha salido la cosa regulera. Pero ellos los candidatos no buscan, ellos lo fían toda la marca, ellos lo fían toda la marca, no la marca personal del candidato. Creo que será un error si Vox se esconde en las municipales con el discurso general. Habéis comentado. ¿Pero qué va a hacer si no, Javier? No, digo, pues tendrá que dar algunas propuestas municipales. ¿Entiendes? Porque si quiere tener alguna oportunidad, aunque también os digo una cosa, hay algunos encuestas que nunca lo han hecho. Que le dan uno o dos en Málaga. Por eso te digo que la otra vez estaba en plena efervescencia. Esas mismas encuestas le daban. Claro, y ahora sin embargo, encuestas hace 4 años le daban también que podía entrar con 1 o 2. Vámonos a la hemeroteca, están ahí. Esas encuestas le daban 1 o 2. Y se quedaron a décimas, ¿no? De entrar del 5%. Entraron un poquito más de décimas. No, para mí es un misterio que con todo lo que ha ocurrido con Vox, especialmente desde las elecciones andaluzas, esa debacle y después de todo lo sucedido con Macarena Olona, a lo que se le puede sumar el sainete de Castilla y León, el de la moción de censura también, pues en las encuestas nacionales sigan manteniéndose. Sí. Luego yo no sé cómo se sustanciará eso, pero yo creo que en locales como las nuestras me parece bastante evidente que el voto se concentra en personas, y como decía Ana, si vas a votar a la derecha, y Paco de la Torre lo ha hecho, creo que todo el mundo coincide que mínimamente bien, pues ¿para qué me voy a arriesgar en ese voto? Se ha visto en estas locales, pero también se vio en Galicia, por ejemplo, con Feijóo. Feijóo así fue de los pocos dirigentes regionales también que consiguió mantener a Vox absolutamente hasta fuera del Parlamento. Vamos a hacer un repaso por la provincia, lo hemos comentado en los últimos programas también. Yo creo que hay varios municipios, entre ellos, sobre todo 2, Mijas y Vélez Málaga, ¿no? Digo, de los grandes municipios, en los que, bueno, la batalla está abierta, ¿no? Yo incluiría Ronda. Bueno, Ronda que siempre está igual. O sea, por eso digo. Ronda no es que esté en batalla, que está en guerra permanente, ¿no? Nunca ha conseguido. Vamos a empezar por Vélez Málaga. ¿Qué crees que, Fernando, tú que has venido menos por esta mesa, cuál es tu opinión? Y a mí ya esa micropolítica es más para Monti, para Antonio, para pero Montipedia. Bueno, Montipedia. Pero sí es verdad que el Partido Popular ha puesto mucha carne en el asador por Vélez Málaga y que quizás sea la plaza que con más ahínco quiere recuperar de las pocas que no tiene, ¿no? En el litoral, en nuestra provincia malagueña. No sabría aventurar lo que puede pasar en este sentido. Es verdad que el PSOE ya lleva unos cuantos años allí gobernando y luego sí es verdad que está Mijas como ese sitio peculiar y divertido en el que siempre pasan cosas. La llave, ¿no, Antonio, de Vélez Málaga la tiene el grupo Independiente de Torre del Mar, claro, hay un elemento que no está en las otras grandes ciudades de la provincia, que es la existencia de un partido de carácter localista muy fuerte, que es el GIM, el Grupo Independiente por el Municipio de Torre del Mar, que ahora mismo ha dado la alcaldía al Partido Socialista hace 4 años. El PP ha hecho una apuesta ahí de cambiar el candidato con cierto...
confrontado, claro, o sea, porque el candidato Francisco Delgado Bonilla, que fue alcalde de Vélez de 2011 a 2015, pues mantenía un enfrentamiento político y personal con el GIN, y el GIN nunca le votó, y el PP ha hecho un cambio por Jesús Lupiáñez, que es un político asentado también allí, aunque es la primera vez que se presenta como candidato, y que sí tiene cierta sintonía o cierta buena relación con el GIN. Entonces vamos a ver también qué resultados tiene este partido independiente, porque se ha convertido en las 2 últimas legislaturas en la llave de la gobernabilidad allí, y por eso hace de Vélez un municipio especialmente, siempre ha sido Vélez un municipio muy convulso políticamente, localmente, y este elemento independiente lo hace. Y respecto a Mijas, que puede ser otro... ¿Tú no crees, hago esta pregunta, Sí. Antonio, ¿no crees que a Mijas, al Partido Popular le vendría bien no ganar en Mijas y ya de una vez por todas Ángel Nozal, ¿no? Sacarlo, ¿no? ¿no? En eso voy. En Mijas No, yo es que, creo... es que están presos, en Mijas ¿no? a mí Presa hay- para mí hay este señor. en Mijas hay 3 componentes que pueden influir. Uno es la figura de Ángel Nozal, que es el candidato del Partido Popular, porque el Partido Popular maneja algunas encuestas internas que Ángel Nozal sigue teniendo una fortaleza dentro del municipio. Tiene un alcalde del Partido Socialista, José L. González, que en estos años se ha asentado como alcalde de Mijas, incluso fue uno de los alcaldes que a nivel nacional enfrentó a saltó, Pedro se enfrentó Sánchez. a Pedro Sánchez. Que ahí Cuando Dani Pérez tenía que tomar cuando nota quería un poco de eso. meter la mano en la caja de los superávit de las administraciones locales, y se enfrentó, y yo creo que José Antonio González, José le está asentado. Y después está el tema de que allí Ciudadanos tiene 6 concejales. Es un gran municipio donde han gobernado la legislatura 2015-2019. Esa base, no sé si se va a ir toda del tirón, igual con un concejal que consiga, o 2 a lo máximo, pueden ser la llave de la gobernabilidad. Entonces, ahí creo que hay un escenario bastante complejo Y también. qué mala suerte tiene Ronda, con las 2 candidatas, ¿no? Siempre, ¿no? Digo las del PSOE y las del PP. Bueno, ahora ¿no? tiene un candidato. Bueno, ahora tiene un candidato, el PSOE. a Paco Cañestro. Ronda es un municipio también convulso, del año 99, que Gil ganó las elecciones en Ronda, que parece muchas veces nos olvidamos, y dinamitó todo lo que era aquello. Siempre ha tenido muchas... El Partido Popular confiaba ahora en poder gobernar allí, pero bueno, se ha encontrado con un candidato, Paco Cañestro, rehabilitado por la justicia, que también tiene su tirón dentro de la ciudad. Entonces, hay también pequeños partidos de carácter localista, Alianza por Ronda, que ya no está Toti, que falleció desgraciadamente, y bueno, pues era un valor que también fue el determinante. Pero yo es el otro gran municipio de esos 3 grandes municipios de la provincia, donde veo la situación menos clara. ¿Qué decía Javi? Pues yo creo que va a haber sorpresa en Mijas. Yo creo que José le va a sacar mejor resultado del que mucha gente piensa, y creo que puede haber sorpresa en Benalmádena. Sí. Eso iba a apuntar yo. Benalmádena es uno de los municipios, es un municipio de gente de centro derecha, pero de los más con más apoyo en la provincia. Y a nivel siempre, pues, la derecha siempre ha estado ahí muy fragmentada. Atomizada. Ahora va unida. Entonces, Víctor Navas se puede encontrar un problema, porque además ha tenido algún problema Con su la principal proyecto. con la carretera. La carretera, la antigua nacional, Boulevard de la 40. 340. Y yo Tampoco creo que tiene el Partido Popular Benalmádena ahí puede un- tener, y como apunte si quieres, está la incógnita de Marbella. Bueno, y lo que pueda pasar con María Ángeles Muñoz. Nos quedamos ahí ya porque ya se nos ha agotado el tiempo de este repaso electoral. Gracias, Fernando. Un placer, Del muy Valle divertido. por venir. Te esperamos que venga en otra ocasión. Cuando queráis. ¿Vale? Y bueno, a vosotros, a él lo despedimos. Bueno, lo despedimos de la mesa, claro. De buenas maneras, ¿no? De buenas maneras. Gracias, Ana y Antonio y Javier, que van a seguir con nosotros, con nuestro próximo invitado, y a ustedes les pedimos que sigan ahí. Volvemos en unos segundos. Pues volvemos para iniciar la recta final de este programa de La Alameda. Hemos estado hablando de la próxima campaña electoral, hemos hecho un repaso por toda Málaga y su provincia con los periodistas Javier Recio, Antonio Montilla y Ana Barreales. Y ahora vamos a dar un pequeño salto y vamos a pasar de la política a la economía. Y tenemos aquí para ello con el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez. Buenas noches. ¿Qué tal? bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y es la primera vez que viene aquí a la Alameda, Efectivamente. que no sea la última. Bueno, pues muchas gracias, efectivamente. Sobre todo porque trae buenas noticias bajo el brazo, y me refiero al último barómetro económico de la provincia de Málaga que ha elaborado el Colegio de
Economista y que recientemente se presentó para dar a conocer sus datos, en los que se percibe sobre todo una situación bastante favorable, ¿no?, de la provincia, de la situación económica. También hay muchas advertencias de las que hablaremos. Efectivamente. Pero hay unos buenos datos que colocan a Málaga casi en situación pre-pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, lo que se desprende del barómetro, que efectivamente, como decías, ha sido elaborado íntegramente en el colegio por el equipo, con lo cual, bueno, y ha costado un poquillo de trabajo, pero o sea, Málaga recuperó en el cuarto trimestre del 2022, recuperó todos los niveles prepandemia. Eso no es poco, porque en Andalucía tampoco ha sido tan habitual, y no digo en el resto de España. Y estamos ahí en la parrilla de salida, evidentemente. Ahora, bueno, la economía malagueña ha demostrado tener una flexibilidad y un dinamismo, la verdad, muy fuerte. Eso es así. Los sectores que aquí más tenemos, evidentemente, turismo, construcción, tecnológico, que está pegando, sí. Incluso enseñanza, que lo tenemos ahí. La semana pasada tuvisteis aquí a Paco Babla. Bueno, enseñanza, porque enseñanza está pegando fuerte. Es curioso, no solo eso, sino en Málaga nacieron los dos primeros grupos de formación profesional privada que hay, CESUR y MEDAC. Esta semana en el periódico, por ejemplo, hemos estado con Francisco Barrio Nuevo, hablando con Paco Barrio Nuevo, también de a nivel privado, con 11 colegios, creo que 11 colegios de Nova School. Es decir, que es verdad que en la provincia... Un tirón fuerte, es decir, hablamos siempre, nos quedamos con el turismo tecnológico ahora, pero es verdad que el tema de enseñanza, a todos los niveles, porque hay universidades, es decir, desde MEDAC, digamos, de formación hasta el final, y eso también es importante. Si miramos los barómetros de hace 2 años, pues bueno, hay que hacer una cosa. También el barómetro que hemos presentado tiene un dato interesante. Hemos decidido comparar con el 2019. Comparar algo con el 20 y el 21 es una tontería. No tiene ningún sentido. Entonces, en los anteriores, Málaga estaba en una situación muy privilegiada, era casi una isla en Andalucía y en España. Hombre, algo perdemos porque estamos en España, el contacto es nacional e internacional. Eso no lo podemos evitar y hay signos, que ya los comentamos cuando digas, luego, que hay, pero evidentemente tenemos una situación, voy a decir, bastante privilegiada. ¿Qué es lo que ha hecho que Málaga, por ejemplo, mejore datos, incluso en comparación con Andalucía y a nivel nacional con España? ¿Qué es lo que ha hecho eso posible, ¿no? Hombre, quitando el clima, que está ahí, ¿vale? Y eso se nos ha dado y no podemos hacer nada, ni por quitarlo ni por mejorarlo. Pero es evidente que el tema de comunicaciones, es el tema de que es verdad que ha habido una política en Málaga, provincia y capital, muy sostenida de incentivar determinadas... es decir, también salir del tema turismo de sol y playa, vamos a otras ofertas y eso es importante. Entonces es una labor de bastantes años y se ha hecho y está dando frutos. Que ahora hay otros elementos que hay que tener en cuenta, porque claro, si nos ponemos de moda demasiado hay que tener cuidado. Pero, sí, lo hemos estado hablando. Claro, efectivamente. Pero además, incluso el sector financiero en Málaga, aunque sea evidentemente, las entidades que están aquí operan en el resto de España, pero hay un tirón muy fuerte dentro de la provincia. Siempre se ha dicho que Málaga es la primera que entra en crisis y es la primera que sale, ¿no? Yo no sé si eso es verdad, cierto, usted que es el experto. Sí, uno de los... Bueno, de usted vamos a dejarlo. Pero es verdad, uno de los compañeros decía siempre que Málaga es muy procíclica y anticíclica. Es decir, caemos los primeros, pero podemos salir los primeros. Eso es verdad que se ha dado la crisis por el tirón, digamos, por el tema del turístico, ¿no? Sí, claro, el tema de servicios turísticos. La pandemia nos congeló completamente. En cuanto se han abierto las puertas, el año 2022 ya es decir, hemos recuperado, ¿por qué? Gracias al turismo, no digo únicamente, pero mucho. El cuarto trimestre fue el último en el que ya realmente estábamos en niveles anteriores. Estamos hablando de 19. Un año que además fue bastante interesante. Perdona. No sé si has terminado. No, que yo, aprovechando que tenemos aquí un experto en economía, me gustaría saber, aunque no hay una receta mágica, pero saber, hablabas antes de los sectores que tenía Málaga que eran importantes, ¿por dónde debería apostar? ¿Algún sector nuevo o de los que hay, por cuál debería apostar más para romper un poco ese turismo cíclico que hace que tengamos ahí una sierra? Ahora comento, pero hay una cosa, el turismo realmente está dejando de ser tan estacional, ¿eh? Eso es importante, que el turismo... Eso es una de las conclusiones del barómetro, ¿no? Efectivamente, es decir, esto de turismo junio, julio, agosto y septiembre está desapareciendo, se está homogeneizando a lo largo de todo el año. Y es importante, primero por el tirón de empleo, porque entonces teníamos unos datos, de pronto había un pico, no lo teníamos claro. Evidentemente todo lo que significa en infraestructura y otros negocios, otras actividades anejas al turismo. Entonces el turismo realmente va estacionalizándose, además. Eso es una costumbre, voy a decir, ya digamos internacional. La gente no se pide el mes o los 15 días, se toma fracciones y va repartiéndolo durante todo el año. En cuanto a otros sectores, pues la verdad es que no se me ocurre así, pero yo creo que el tema de educación,
porque eso vamos a decir novedoso, y no hay ningún parangón en otras provincias, prácticamente, bueno, quitando Madrid, que es un poco especial por la capitalidad. Y hay que cuidar ahora mismo el tema de la agricultura. Hay que cuidarlo porque tenemos un problema, claro. Problema muy grave. Eso, digo, hay que cuidarlo. ¿El cómo? Pues no sé, hay que inventar, hay que renovarse, hay que ver el tema del reciclado, porque no va a haber otra cosa. Pero es verdad que también, vamos a ver, el tirón del PIB malagueño de la agricultura es pequeño. No sé si el 7. Pero, por ejemplo, en la agricultura... ¿Es acertado apostar? Lo que es la transformación. Decir, lo que voy a decir únicamente, claro, agricultura pura y dura. Pues. Pero es que luego para eso empiezan derivados y aquí en Málaga tenemos mucha exportación. De hecho, la balanza comercial en Málaga es más exportaciones que importaciones, curiosamente. Entonces, si todo lo que se produce, subtropicales, sobre todo es lo que va afuera, porque cereales y oliva pues no se suele ir. Pero, ¿y apostar por cultivos que necesitan mucha agua cuando estamos en una tierra que hay sequía y que es complicado? Eso o sea, habría que abrirse a otro tipo de cultivos quizás. Pues probablemente, sí. Bueno, yo creo que más que otro cultivo, no sé si está de acuerdo, yo me acuerdo cuando el 100% de los campos de golf se regaba con agua potable, por entenderlo. Ahora ya el 80% con agua reciclada. El problema de los regadíos es que hay que regar con agua reciclada. Efectivamente. ¿No? Y que las tuberías tienen que llegar hasta los campos. Como decano del Colegio de Economistas, sin entrar en política, que ya sabemos que le hablamos de política y salen corriendo, ¿no? Pero ¿cómo valoran, sin entrar en colores ni en... ¿Cómo valoran que las obras de infraestructura hidráulica que se llevan hablando de hace años y años, ¿por qué tan difícil? No lo sé, pues yo creo que es el cortoplacismo de todos los partidos, es decir, cualquier signo. Que el cortoplacismo es, yo me debo a mis electores al corto plazo para que siga aquí, pero a largo plazo es complicado. Yo estaba leyendo, creo que lo sacabais vosotros, una planta desaladora en la Axarquía, llevaba 10 años en el cajón. ¿Eso qué ocurre? Porque tan difícil es. Y sobre todo, también es verdad que nos paramos mucho, ojo, tenemos un problema, voy a decir, burocrático, que no es... Parece que siempre cuando queremos echarle la culpa a algo hablamos de la burocracia, pero es verdad que muchas veces recalificar terrenos para este tipo de infraestructura puede ser que lleve años y eso tampoco parece lógico, en eso hay que agilizarlo muchísimo. Y luego, es decir, el político, el dirigente, gestor de los recursos públicos tiene que pensar evidentemente a largo plazo. Ahora tenemos el problema, esto teníamos que haber empezado hace 10, claro, por lo pasa menos. Que las elecciones no son cada 10 años, si fueran cada 10 años igual podemos pensar a más largo plazo. Claro, los políticos, pero incluso las elecciones, como esto es algo... No, si es metiéndome en la cabeza de los políticos. No, sí, no debería parte ser es así, realmente. Pero no es algo, a ver, atañe al ciudadano, pero no es el problema inmediato de desempleo, de tipos de interés, no es lo que, digamos, nos acucia día a día. Entonces es algo que evidentemente nos puede fastidiar, y mucho por la influencia que tenga en toda la industria agroalimentaria, pero parece que está más... Venga, eso ya lo podemos... Yo creo que ahí van a actuar cuando haya cortes en las casas, ahí cuando se ponen las filas. Bueno, sí, claro, pero vamos, el día que abramos el grifo. Entonces cuando ya será un problema. Cuando haya cortes, no va a pasar nada. Cuando haya cortes en las casas, habrá cortes en los hoteles. Bueno, claro, es más bien empezar antes por el previamente hotel, en el turismo, claro. Exactamente. Es que el agua en Málaga sí nos puede suponer un problema. El turismo es evidente, eso es lo primero. Es verdad que los campos de golf afortunadamente parece que no van a sufrir, porque si no eso sería... hay unos pocos de campos aquí, como tengan un problema, nadie quiere jugar en un césped que no está mantenido. Y es verdad lo que decía, que la agricultura pura, vamos a decir, la de transformación, ahora todo lo que va ahí alrededor, y las exportaciones. Antes de entrar en esas advertencias que hace también el barómetro, una cosa que me llama mucho la atención es cómo la población activa está creciendo en Málaga, es decir, con lo cual los datos de empleo tienen más trascendencia en el sentido porque el número de personas trabajando es mayor, ¿no? Con lo cual el incremento del empleo pues no se nota igual. ¿No? Esa es una paradoja que tenemos ahí. ¿Cómo se desenvuelve un entorno urbano, una provincia, cuando atrae a mano de obra, y no siempre por necesidad, sino porque hay gente que quiere venir aquí a trabajar? Pero efectivamente. A ver, una de las, digamos, situación paradójica que podría decir, en Málaga no reduce el desempleo todo lo que, vamos a decir, nos gustaría, pero sin embargo hay más afiliados en la seguridad social. Claro, ¿qué ocurre? Pues que están viniendo. Tradicionalmente, es verdad, el sector hostelero ha atraído mucho en los modelos, en los lugares en los picos, ya sea Semana Santa, Navidades y luego, por supuesto, verano. A ver si esto se homogeniza. El problema es que esas personas que vienen de fuera se tienen que alojar.
y el problema de la vivienda. Ahí entramos con las advertencias. A ver, Málaga está en España y está en el mundo, eso es evidente. Y todos los signos de ralentización que los hay a nivel internacional y nacional, iba a decir que nacional estamos peor que el entorno internacional, nos van a afectar. Tenemos crecimiento, deuda pública, inflación. Estos tres nos van a condicionar en Málaga porque no nos podemos deshacer. Otra cosa sea que en Málaga, digamos, aguantemos mejor el chaparrón, dicho un poco. Pero claro, un problema que sí se está mucho más acuciado en Málaga es el de la vivienda. Ya sea para adquirir, ya sea para arrendar, los precios están demasiado altos. Esto es un tema muy elemental en economía, oferta y demanda. Pero es que no es más, que hace falta mucho más suelo urbano. Y yo ahí incluso me atrevo a decir... Y metropolitano, quizás. Sí, hay que pensar ya en unas áreas, efectivamente, porque en Málaga capital pues hay lo que hay, algunas bolsas quedan. Pero ahí lo que iba a decir cuando sale este tema, normalmente, y especialmente voy a decir, sí, políticos o gente con un cierto signo, empiezan a decir que si la vivienda de protección, tal, vale, yo digo que se hagan viviendas, me da igual, sí, es evidente que un sector debería ser desaprotegida para dar respuesta a una determinada capa de población. Pero la ley de oferta-demanda lo que hace falta es que si salen viviendas, si sale suelo urbano, que además los promotores puedan desarrollar, eso al final tenderá a la baja. Es que es elemental. Es que intentan buscar un culpable del problema de la vivienda, por ejemplo, la vivienda turística, que es verdad que influye, pero no es tanto. La solución es que los políticos, las administraciones públicas pongan suelo a disposición de los promotores para promover viviendas. Y si acaso, vamos, si dices que no queda tanto, sí queda, pero aparte hay bolsas de infraestructura, equipamiento, está dedicado a equipamiento que al final no se hace. Yo creo que podemos verlo como un paseo por ciertas zonas. Si no se va a desarrollar allí nada de equipamiento o realmente no se ve necesario ahora, lo que hace es recalificar. El problema en Málaga es que es verdad que pasa en muchas grandes ciudades que han subido los precios, pero es que aquí los sueldos además están por debajo de lo que están en otras grandes ciudades. Entonces, claro, la descompensación es verdad que aquí ahora mismo no tenemos... A ver, ¿por qué en ese flujo no suben también los sueldos? Y pregunto ahora que se están haciendo muchas negociaciones colectivas y que está reciente el 1 de mayo. Es evidente que todo, vamos a ver, está viniendo mucho trabajador de fuera y lo que ocurre también es verdad que están viniendo muy cualificados. Todo el sector tecnológico lo que atrae son gente de cierta cualificación, pero evidentemente están bien pagados. Eso antes o después va a tirar también del resto de sueldos. No será inmediatamente, ni en un año ni en dos, pero a la larga sí, porque lo que no podremos tener es esa descompensación de una Málaga de dos velocidades, el malagueño de siempre con este sueldo y el que viene de fuera. Eso antes o después. En el mundo sí crecen las desigualdades en España. Quiero decir que hay cada vez más ricos y más gente... No, yo no tampoco lo veo tan drástico. Yo creo que al final esto se va homogenizando, pero es verdad que hay años de transición. Yo creo que se refiere a que si un ingeniero viene a una compañía en Málaga con X salario, cuando entren ingenieros también de Málaga, claro, pues tendrán que claro, es decir, tendremos que equiparar por sectores. Si estamos hablando del tecnológico, adelante. Evidentemente. No podrán tirar por lo bajo a la hora de plantear claro, porque sueldos. Yo digo, mire, yo no sé, si me traigo a alguien de fuera y le pago 5.000 o 3.000 o 10.000, pues es evidente que al malagueño tengo que ver cómo lo trato, pero que al final la cosa, todas estas empresas tecnológicas y todo lo que se está implantando necesita de otros servicios. Claro. Entonces, esos otros servicios anexos, desde publicidad, financieros, consultoría, esos harán también que se cojan al mismo carro. Al final esto yo creo que es una mancha de aceite buena, ¿eh? La mancha de aceite la tomamos como algo malo, pero que esto se extiende. Yo le quería preguntar dos cuestiones. Una, relacionada con el barómetro que han hecho y el diagnóstico y la fortaleza que habla de Málaga. En estos últimos años, antes de la pandemia, se hablaba de que el reto de Málaga era convertirse en ese tercer foco económico de España, ¿no? Tras Madrid y Barcelona, en Málaga fuera esto. No sé si estamos en ese camino de lograr ese anhelo, que muchas veces es una venta política. Y después le quería preguntar por otro asunto que para el desarrollo hablaba usted anteriormente de las comunicaciones, son fundamentales. Sí. Tenemos unos problemas enormes. ¿Y cómo puede afectar eso al futuro desarrollo económico de Málaga, que haya carencias pues, de transporte de carretera, ferrocarril en la zona, sobre todo este y oeste de la provincia? Preguntarle cuál es su diagnóstico al respecto. Sobre si vamos a ser el tercero, bueno, yo no lo veo disparatado, porque Barcelona la verdad es que está languideciendo, por muchas circunstancias. Eso sí, ahora... Especialmente una que no dices tú, Manolo, ya no tuteo, gracias. trae por las situaciones políticas. Vale,
efectivamente. Lo has dicho tú, lo digo no, yo. Exactamente, ¿vale? No, pero es que es importante, evidentemente. Sí. Entonces, ahí hace. Barcelona, lo que pasa es que, como el dicho, quien tuvo, retuvo. Claro, entonces Barcelona ha sido y es difícil bajarla de esa posición, pero probablemente Málaga, de seguir así, pues en 4, 5 Y con Valencia años. y Bilbao, por ejemplo, Bilbao con un polo industrial mucho más desarrollado, ¿no? Y Valencia... Pero lo que pasa es que esto, sobre todo Bilbao, es decir, Málaga tiene la pega del servicio. El servicio a lo mejor es 60 y tantos %, bueno, o 70. Pero es que en Bilbao estamos al contrario. A lo mejor sector servicio es un 10, un 15% y el resto es industrial. Y el industrial tiene también sus pegas, porque el industrial lo que no tiene es flexibilidad. El otro sector servicio es más flexible, para lo bueno, para lo malo. Creo empleo, destruyo empleo. Pero el sector industrial es más como una roca, que tengo lo que tengo, una fábrica no se cierra de noche a la mañana. Claro, es difícil de subir el techo. Allí no se pueden poner, o no muchas más. Es decir, aquí se pueden abrir 20 agencias de viaje, por decir, y 20 de telecomunicaciones. Hay oficinas, realmente, pero espacio físico para que se implante una refinería o cualquiera de una corrugados o lo que sea, eso es más complicado. Entonces, Málaga yo creo que sí, no es disparatado. Es verdad, yo más que Bilbao apostaría por Valencia, porque tiene ahí una mezcla. Y después el tema de la infraestructura es fundamental, claro. Vamos a ver, estos son como los trajes nuevos. Uno engorda y entonces el traje le viene chico. Málaga está creciendo y entonces hace falta que la previsión de las infraestructuras vaya acompañado. Entonces... Pero nosotros en el periódico, digo yo, sí. Tenemos la tesis de que, por ejemplo, el metro tiene que ser una infraestructura que no termine nunca. Es decir, que ahora mismo se está haciendo la conexión con la zona norte, con el nuevo hospital civil, pero ya se tendría que estar trabajando en la siguiente conexión, la zona este, por ejemplo, o llegar incluso al Rincón de la Victoria. Exactamente, pueblos, creo que lo habéis comentado también. La línea metropolitana, conectar con Alhaurín, Torremolinos ya está conectado a través de cercanías, pero luego cuesta mucho trabajo que la administración pública coja ese discurso, ¿no? Por lo mismo, porque... Es que además hay un tema, voy a decir, de la medalla, ¿quién se la pone? Yo impulso, y estoy 2 legislaturas, en el mejor de los casos, pero esto se hace dentro de 20 años y le toca a otro, y digo, yo voy a trabajar mucho para que le toque a otro. No digo que sea la idea. Una visión muy miope, ¿no? Porque ¿cuántas elecciones ganó Gallardón en Madrid ampliando el metro? O sea, a golpe de estación de metro y de túneles. Sí, no, a ver... Infraestructuras puras. Yo creo que ahí sí, un tirón de oreja que puedo dar a la clase política en general, todo es que tienen que tener más visión de servicio al público. Sí, pero aunque solo sea mirando por su propio interés, yo digo que hay políticos que han ganado elecciones con esa visión y ha sido rentable. Voy a preguntarle ya algo más doméstico, el tema de la inflación. Problema. ¿Qué perspectiva hay de que vuelva ya a bajar y vuelva a suceder? Eso no va a ser inmediato. La inflación, tal y como lo tenemos, en el barómetro comentábamos, la subyacente, o sea, la inflación es verdad que ha bajado algo, pero por el tema del coste de todo el tema energético. Pero la subyacente, que no tiene en cuenta ni los alimentos no procesados ni el coste energético, que parece que es más la roca, el núcleo duro, esa estaba en un 7 y no se bajaba, ahora ha bajado algo, creo, el último trimestre. Pero esto está elevado, es decir, está muy alto. Eso significa que eso va a largo plazo. ¿Y qué más cosas habría que hacer? Pues tenemos un problema ahí, y gordo, pero no digo en Málaga. No, el problema es que las políticas, muy fácil, las políticas que combaten la inflación fastidian, vamos a decirlo, el crecimiento. Y las políticas que crean hay que guardar ahí un equilibrio complicado. Claro, hasta ahora mismo, a ver, es que también hay otra cosa, vuelvo a decir, ahora le tiro la oreja a la autoridad monetaria, de todos los bancos centrales. Llegamos a la pandemia, antes de la pandemia ya estaban ahí, estaban con querer mantener la inflación a raya. Entonces estaban haciéndolo y los tipos de interés, por tanto, se mantenían. Ahora llega la pandemia, mucho gasto público, hay que financiar, tengo que crear, darle a la máquina. Bueno, eso no es gratis, eso parecía que antes o después tenía que surgir el tema de la inflación. La inflación, vamos a ver, la masa monetaria, los billetes que hay en circulación y el PIB que tiene un país o una zona, tiene que estar equilibrado. Si hay más dinero, evidentemente el dinero vale menos, porque lo que hay, la riqueza que hay, se reparte entre menos. O sea, realmente muchas veces decimos, los precios suben. A ver, claro, ese es el efecto. Lo que ocurre es que mi dinero vale menos, compro menos con lo mismo. No es que el precio, el empresario o alguien le haya dicho esto, en vez de 1,20, 1,80.
no es tampoco así, aunque ese es el efecto. Y la inflación nos va a condicionar, decía, inflación y ojo, otro elemento importantísimo, porque yo decía que hay tres, inflación, crecimiento y deuda pública. El crecimiento que va aparejado, como decía, con la inflación, pero sobre todo el crecimiento en qué puede estar, digamos, amenazado con los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, evidentemente... El 4% parece que va a llegar antes de junio, ¿no? Es un disparate, acabamos de subir un 0,25. 0,25. Entonces, 75. Y dicen que va a llegar al 4, ¿no? Mientras no haya una bajada ostensible. ¿Cuándo la economía familiar? Porque yo no me creo que con el impacto que tiene una subida de 4 puntos en una hipoteca, que es muchísimo dinero, Mucho. subida de la energía, subida de los precios, bueno, la inflación, ¿no? Claro. ¿Cómo todavía no hay un malestar social por el ahorro de la pandemia? Sí, ¿O por... bueno, hay malestar, yo creo que... Bueno, sí, a ver, pero me refiero... no hay disturbios, no hay disturbios, Ni siquiera disturbios, sino que no hay un discurso permanente. Cuando llega un puente, está todo Está lleno. todo lleno. Sí, Está porque todo- nos gusta, yo creo que también nos gusta decir, dame el presente. A ver, hay una cosa, los depósitos bancarios han reducido drásticamente en estos 2 últimos años. ¿Por qué? Pues porque he cogido de ellos para mantener mi nivel de vida o los he colocado últimamente, como los tipos de interés están como están y los bancos todavía no han entrado en subirlo. Eso es algo que no pues se los he entiende, ¿no? colocado. Que suban para los préstamos. Sí lo suben, pero a la hora del depósito... Sí, pero porque ocurre Bueno, que... no se entiende. No, Y no se alguien está entiende. haciendo negocio. No, pero vamos a decir, originalmente uno puede decir, son egoístas. No, vamos a ver. El sector bancario está hiperregulado. Es el que más está y, bueno, me parece, puede decir que puede estar bien por aquello de dar la solvencia y la seguridad que necesitamos. Esto que está pasando en Estados Unidos, aquí estamos muy lejos. Y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque estamos así, muy encajonados. Bueno, el sector bancario está encajonado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sector bancario dice, vale, yo puedo prestar a más tipos de interés, aparte de los efectos de la inflación, pero yo no quiero remunerarlos más. ¿Por qué? Porque me preveo que voy a tener impagos. Y si tengo impagos, significa que si yo estoy remunerando también alto, yo tengo entonces un problema de tesorería. O sea, el banco lo que está diciendo es, ojo, no puedo empezar yo a pagar lo mismo por el dinero que me presta a mí, el que pone dinero aquí, porque muchos de lo que yo les he prestado el dinero pueden venir y que no me pueden pagar, por lo que tú decías. Sí. En cuanto me suban 3, 4, 5 puntos, eso además puede dar con otro tema que puede afectar incluso, no quiero ser apocalíptico, pero vamos a ver, si hubiera mucha ejecución hipotecaria, el banco lo que va a hacer luego inmediatamente eso es ponerlo en el mercado. Y eso va a hacer que el precio del inmueble baje. Y ahora que está diciendo eso, en este contexto, para un pequeño inversión, no los grandes, que esos ya tienen asesores, siempre se ha considerado que invertir en ladrillo era algo seguro. ¿Eso sigue siendo así en este contexto o, Sí, o en este contexto es peligroso ladrillo siempre y arriesgado? Sí, el ladrillo es seguro, pero además... Lo que pasa es que hay que intentar comprar con buen precio. Ahora mismo Claro, no. ahora mismo no es el momento porque está alto. Pero de todas maneras es lo mismo que igual. En la bolsa pasa lo mismo. Es decir, la bolsa a largo plazo es interesante. Ahora, lo que ocurre es que el problema es que yo necesito el dinero mañana. Claro. Si yo he invertido y mañana lo necesito, pues puede ocurrir que ese día el mercado esté boca abajo. Pero aunque sea seguro, ahora no conviene invertir en ladrillo No, porque primero- probablemente no suban mucho más y hay riesgo de alguna bajada. Pregunto. Bajada debe de bajar. A ver, debe de bajar porque si no esto es un poco insostenible. Pero debe bajar, voy a decir razonablemente y sostenidamente. Y una bajada puede venir, esperemos que no, porque digo, no quiero ser apocalíptico, pero si empieza a subir demasiado los tipos de interés y los ciudadanos no pueden pagarlo, pues la ejecución hipotecaria es la salida, con todo lo que se quiera poner de paños para que no sea un tema grave. El banco evidentemente no quiere ladrillo, el banco lo que necesita es dinero porque vive de eso. Entonces cuando yo ejecuto lo que voy a hacer es venderlo inmediatamente. Si empiezan a salir al mercado muchos inmuebles, eso ocurrió Eso baja. con la crisis del 2007, 2008, 2009. Ocurrió. Entonces, claro, bajó, aparte de que eso, bueno, se mezclaron otras circunstancias. Eso puede ser una manera de que el precio baje algo. Invertir en vivienda, vamos a ver, la vivienda, todos los bienes tienen dos valores, en uso y el valor en cambio. El uso, pues evidentemente la vivienda satisface pues, la necesidad de tener un refugio y en cambio puede ser que lo tengo ahí y lo vendo para conseguir liquidez o lo alquilo y genero unos rendimientos. Entonces es lo más paradigmático y probablemente... no sé. Imaginaros los que hayan comprado antes de la subida de tipo para viviendas turísticas.
Claro. Y tengan hipotecas tengan ahora. hipotecas, el margen, evidentemente. Lo que pasa es que no hay que olvidar una cosa. Nosotros publicamos hace poco que la mitad de las viviendas que se compraban en Málaga están pagadas. Sí, 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 es verdad, ¿no? Muchas El artículo inversiones, está muchos fondos. muy interesante. Muchos fondos. No tanto los fondos. A Y ver, extranjero. Extranjero, efectivamente. Es decir, era el que venía de fuera, que había vendido, porque a lo mejor puede ocurrir que haya vendido su vivienda en su país de origen y venía con efectivo, o que tiene tal capacidad económica que venía y Que compraba la hablan segunda mucho del residencia. centro histórico y de la vivienda turística, pero es que el centro histórico hay una gran bolsa de viviendas que han Sí. comprado extranjeros de países nórdicos, Sí, de Alemania. Alemania, Holanda y Bélgica ahí Sí, sí, también. sí, Es sí. decir, el turismo, el británico ya está casi, bueno, no digo a extinguir, pero evidentemente Sí, llevan menos. es menor el menor el Europa peso. y el norte de Europa han comprado mucho en el centro histórico, muchísimo. Mucho. Y ojo, eso es importante porque tenemos que mirar también cómo se comporta la economía de esos países. Claro. Por ejemplo, el Reino Unido está en recesión prácticamente, tiene un crecimiento negativo y bueno, eso significa que el británico pues, va a tener menos capacidad adquisitiva, con lo cual su inversión aquí, pues a lo mejor un día decide desprenderse. Alemania también anda así, pero bueno. Muy bien, pues nosotros encantados hablar de, Pues sobre yo- todo de yo economía, también. que no es habitual, dando buenas noticias. Es verdad que diciendo, ojo, Sí. ojo, que Sí, viene una tormenta ojo. por allí, ¿no? Sí, porque estamos en el contexto nacional e internacional que estamos. No podemos, tenemos que ser cautos, ¿vale? Pero evidentemente estamos en una posición bastante buena, bastante avanzada. Muy bien, pues gracias, Manuel vosotros, Méndez, como siempre. decano del Colegio de Economistas de Málaga. Gracias, Ana, como siempre, Ana Barreales, Antonio Montilla y Javier Recio. Y especialmente gracias, como no podía ser de otra forma, a todos ustedes por acompañarnos en esta mesa de debate, a la cual les invitamos la próxima semana, que volveremos a estar paseando por la Alameda. Hasta entonces.